Eh, bueno, en primer lugar, triste por no poderme haber reunido el día de hoy por motivos técnicos aparentemente para dar la clase en la facultad y bueno, interactuar con ustedes, como ustedes saben que hacemos la clase un poco más dinámica. Pero bueno, les voy a mostrar lo que les he preparado para presentarles respecto del tema de la terapéutica de la diabetes. Voy a compartir en estos momentos la pantalla. ¿Me confirman, por favor, que la están viendo en modo presentación, doctora Takuna? Sí, sí está en presentación. Ya, muchas gracias. Bien, jóvenes, como parte de las funciones fisiológicas diversas que nuestro organismo cumple, eh, para tratar de mantener un equilibrio entre los diferentes órganos y sistemas respecto de las sustancias, las moléculas que la conducen, finalmente tenemos algunos parámetros a considerar dentro de las variables funcionales que tenemos en el organismo, así como la presión arterial que les había comentado anteriormente tenía pues un rango de normalidad en el que debería de mantenerse para justamente garantizar el flujo sanguíneo, regular, la perfusión adecuada para el mantenimiento de nuestros órganos y sistemas. De la misma manera, cuando se trata de mantener niveles de glucosa en la sangre y digamos, de ejecutar, de regular los procesos metabólicos que intervienen en la regulación y el aprovechamiento de la glucosa, pues de la misma forma nuestro organismo tiene una serie de estrategias, una serie de procesos por los cuales va a tratar de mantener estos valores dentro de la normalidad. Recordemos que la diabetes, por definición, es la enfermedad en la que se encuentran niveles inadecuados por encima de lo normal en sangre de glucosa. Entonces, estos niveles inadecuadamente por encima de lo normal en la sangre de glucosa, pues es lo que nosotros denominamos, de manera obviamente persistente, crónica, es lo que denominamos el estado de diabetes. Además, esta condición, esta enfermedad crónica, lo que genera al momento de la elevación de la glucosa sanguínea, que nosotros interpretamos de dos maneras, ¿no? Uno, primero que existe pues niveles inadecuados que lo que van a hacer es al llevar esta glucosa en la sangre, la glucosa se va a adherir, se va a pegar a una serie de moléculas, dentro de ellas la hemoglobina, por ejemplo, impidiendo un adecuado funcionamiento de esta. Y también, obviamente, va a empezar a lesionar una serie de órganos o tejidos porque la composición de la sangre va a variar y va a generar respuestas inflamatorias que finalmente van a concluir con una inflamación sistémica y un daño progresivo de nuestros órganos y tejidos en general. Pero además no solo eso, sino también tomamos en cuenta que el azúcar que estamos encontrando en la sangre, siendo pues la glucosa el componente esencial y principal para la manutención de nuestras funciones corporales, vale decir, la energía inmediata que necesitamos para desarrollar toda la serie de procesos biológicos que estamos adecuados a utilizar como organismo, no se está aprovechando porque esa glucosa que está circulante en la sangre debería de haberse aprovechado por nuestros tejidos. Entonces, dos cosas, miren, a tener en consideración, que la glucosa que está circulando en sangre per se va a producir una serie de daños y lesiones y procesos inflamatorios, como también la falta del aprovechamiento de la misma, porque obviamente al quedar en la sangre circulante, pues no se está aprovechando por nuestros diversos órganos y tejidos. Entonces, siendo esta la fuente de energía más importante, definitivamente también va a soslayar la función adecuada de todas nuestras células en general. Entonces, a tenerlo en consideración, vamos hoy día a conversar un poco respecto a los aspectos básicos de la diabetes, consideraciones epidemiológicas, etiología, diagnóstico y clasificación, consideraciones fisiopatológicas, manejo farmacológico, ahí van a estar los fármacos y sus mecanismos de acción, efectos terapéuticos adversos, indicaciones de uso, estados agudos de hiperglicemia también como un adicional, y finalmente
veremos parte del tratamiento del manejo no farmacológico. ¿Es frecuente la diabetes en el mundo? Pues sí, es una enfermedad que cada vez alcanza una mayor prevalencia, porque tiene que ver además con justamente estilos de vida, ¿no? Conforme ha evolucionado pues la humanidad y se han presentado ante nuestra mesa diversas ofertas respecto de diversas fórmulas alimenticias, por ejemplo, la famosa comida rápida, la comida chatarra, las comidas procesadas, etcétera. Nuestra alimentación ha venido variando a raíz del tiempo, de tal manera que hemos ingerido los alimentos en una presentación distinta que probablemente haya permitido que consumamos un exceso de calorías respecto de lo que antes podíamos consumir. Y además, no solamente eso, sino también el avance tecnológico ha permitido o ha, en todo caso, generado un desmedro también de la operatividad física, ¿no? O sea, de nuestra actividad física. Entonces, si juntamos pues estos dos aspectos importantes respecto de la variación nutricional, la falta de actividad física que se ha ido incrementando, digamos, como factores determinantes de la salud respecto a la diabetes, pues es lógico que consideremos de que conforme pasan los años, probablemente los riesgos de padecer diabetes y la presencia misma de la enfermedad vayan en incremento. Y es así, más o menos 62 millones de personas en las Américas, miren solamente, y más de 400 millones en todo el mundo tienen diabetes. La mayoría, epidemiológicamente hablando, vive en países de ingresos bajos y medianos, obviamente donde pues la necesidad de trabajar, cumplir rápidamente con requerimientos, la falta de capacidad económica puede hacer de que se consuma en alimentos de forma inadecuada, chatarra, etcétera, que no se pueda desarrollar una actividad física adicional a la que realizan en el trabajo, que muchas veces es un trabajo pues sedentario. Y recordemos que hay muchísimas muertes atribuidas a la diabetes, y no solamente jóvenes, no solamente se muere por la diabetes, sino además se padece previamente de una serie de condiciones mórbidas, por supuesto, como ustedes lo saben. Dice, tanto el número de casos como la prevalencia de diabetes ha aumentado constantemente, como les decía, durante las últimas décadas. En el Perú, ¿cómo estamos? Miren, casi un 5%, 4.5% de personas en estos últimos años han sido diagnosticadas de diabetes. Es un porcentaje nada despreciable, porque si bien es cierto, obviamente en la hipertensión arterial estamos muy por encima, pero recordemos que ustedes van a ser médicos, van a ejercer consulta médica, y definitivamente estos porcentajes son para ustedes solamente referenciales en la población general, pero estamos hablando de que de la gente que ustedes van a ver en consultorio, por supuesto que se van a encontrar con pacientes diabéticos, porque ya no van a ser solamente el 4.5% de sus pacientes, sino ya estamos hablando de que probablemente lleguen entre el 10%, quizás un poco más, de consultas que ustedes hagan relacionadas con la diabetes. Por lo tanto, como médicos tienen que estar capacitados y preparados para poder manejar. ¿Cuál es el problema, jóvenes? Igual que en la hipertensión arterial, miren, casi el 70% de la población con diagnóstico de diabetes mellitus refiere que refiere que tiene tratamiento médico. Quiere decir que hay un 30% de pacientes que no tendrían tratamiento, y esto es igual que en la hipertensión, una bomba de tiempo, jóvenes. Y no solamente, ya les he dicho, de riesgo de muerte, sino además de riesgo de morbilidad, ¿no? De quedar pues limitado, de que tengan un accidente cerebrovascular y queden pues parapléjicos, de que tengan una amputación de una pierna o se queden ciegos, etcétera, las complicaciones que vamos a ver más adelante de la diabetes. En cuanto a epidemiología, es importante que ustedes reconozcan también los factores de riesgo para la diabetes. Existen factores denominados modificables y los no modificables, obviamente. Modificables en el sentido de que nosotros podemos actuar, podemos intervenir de alguna manera para tratar de regularlos y evitar la aparición de enfermedades, mientras que los no modificables, bueno, vienen obviamente con la propia genética, el sexo, la edad, la raza, historia familiar, etcétera. En cuanto a los modificables, miren, interesante, el sobrepeso, sedentarismo, las disglicemias, o sea, los aumentos de la glucosa en ayunas y el test de tolerancia de glucosa aumentados, o sea, lo que vamos a conocer con el nombre de prediabetes, obviamente son factores de riesgo que podemos modificar
en gran medida síndrome metabólico, hipertensión arterial, HDL bajo, hipertrigliceridemia, factores dietéticos, ambiente intrauterino, inflamación, o sea, controles al nivel de la gestación. Pero en los no modificables, por ejemplo, está la raza. ¿Cuáles son las razas? Obviamente más riesgo, de mayor riesgo para tener diabetes, normalmente la raza negra y las razas mestizas, más que la raza blanca. La historia familiar, obviamente, especialmente de parientes directos, como los padres, o incluso podría ser hasta abuelos, principalmente padres, hermanos de los padres que están en esa línea. La edad actualmente para riesgo de diabetes, estamos hablando de mayor de 45 años. El sexo, bueno, es un poco más prevalente en los varones que en las mujeres. La historia de diabetes gestacional también, o sea, si una mujer ha tenido diabetes durante la gestación, tiene un riesgo incrementado también de poder tener diabetes luego de que haya ya culminado incluso la gestación. Por eso que se hacen controles a este tipo de pacientes o de personas. El síndrome de ovario poliquístico presente en las damas también es un factor de riesgo para tener diabetes. Entonces ahí está con un grafiquito también algunos de los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta. El diagnóstico, por supuesto, no podemos hablar de terapéutica sin considerar un diagnóstico certero y oportuno, ¿no? Que corresponde en este caso a la diabetes. Y para poder, pues, diagnosticar diabetes mellitus, vamos a tener algunos factores a considerar, dentro de los cuales podemos nosotros definir o identificar a la diabetes en diferentes sentidos. Miren, por ejemplo, una glicemia en ayunas mayor de 126 miligramos por decilitro. Con eso podemos hacer diagnóstico de diabetes. Una glicemia después de las 2 horas postcarga, o sea, hacer un test de tolerancia a la glucosa. Después de las 2 horas mayor de 200 miligramos por decilitro, diagnóstico de diabetes. Entonces, no hay una sola forma de diagnosticar diabetes. Otra tercera es con hemoglobina glicosilada, ¿no? La llamada hemoglobina A1C. Si está por encima de 6.5%, la hemoglobina glicosilada se presenta en porcentajes porque es el porcentaje de hemoglobina a la cual está adherida las moléculas de glucosa. Y justamente a mayor glucosa en la sangre circulante, pues mayor su adherencia a la hemoglobina. Entonces la hemoglobina glicosilada normalmente tiene que estar en una persona sana por debajo de 6.5. Igual o mayor a 6.5, también diagnóstico de diabetes. Entonces tenemos estas alternativas para el diagnóstico y también nos añade la Sociedad Americana de Diabetes un criterio adicional como es la glucemia al azar mayor de 200, ¿no? Una glucemia al azar, cualquier momento del día te toman, mayor de 200, diagnóstico de diabetes. Miren, a diferencia de la hipertensión, ¿se acuerdan donde era necesario pues por lo menos tener más de 2 tomas de la presión arterial en diferentes momentos para poder hacer el diagnóstico? En realidad con la diabetes podemos hacer el diagnóstico con una toma. Sin embargo, en la práctica clínica definitivamente les sugiero a ustedes, es lo que yo practico también en la práctica clínica, corroborar, digamos, los exámenes de laboratorio, ya que todos son exámenes laboratoriales, corroborar con una prueba nueva, de lo mismo puede ser, o una prueba adicional. Por ejemplo, si le he tomado glicemia en ayunas, mejor le corroboro con una hemoglobina glicosilada también, o le hago un test de tolerancia a la glucosa. Entonces se corrobora de todas maneras el diagnóstico de diabetes. Pero también es importante utilizar otras pruebas o mezclar las pruebas cuando nosotros estamos en un estadio previo a la diabetes. ¿Qué pasa si tengo 125 miligramos por decilitro? Miren, entre 100 y 125 podemos llegar a un diagnóstico de prediabetes, que actualmente se considera como uno de los factores de riesgo más importantes para tener diabetes. Y también hay un valor de prediabetes cuando se hace un test de tolerancia a la glucosa, ¿no? Entre 140 y 199, o sea, menos de 200. Lo mismo, ¿no? Podemos considerar también el diagnóstico de prediabetes y tomar cartas preventivas, incluso administrar tratamiento farmacológico. Igual cuando se trata de la hemoglobina glicosilada, entre 5.7 y 6.4, o sea, menor de 6.5. ¿De acuerdo? Muy bien. Diagnósticos y tipo de diabetes. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? Básicamente son diabetes de tipo 1, 2 y gestacional.
Otros tipos específicos de la diabetes tienen que ver ya con los que les estoy presentando en pantalla, ¿no? Defectos genéticos de la función de la célula beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas, endocrinopatías, inducida por drogas, como por ejemplo glucocorticoides, hormonas tiroideas, etcétera, infecciones, formas poco comunes de diabetes como son el síndrome de Hombre rígido, otros síndromes genéticos, pero obviamente estamos hablando de que más del 90% de los pacientes con diabetes están categorizados dentro de la diabetes tipo 1, 2 y gestacional. ¿Cuál es más frecuente, la diabetes tipo 1 o tipo 2? Que finalmente son las más frecuentes. Por supuesto que la diabetes tipo 2 se lleva el premio del primer lugar, ¿no? La diabetes tipo 2 es mucho más frecuente que la diabetes tipo 1. Estamos hablando de que entre estas, pues, por cada 10 diabéticos de tipo 2 hay un diabético de tipo 1. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes, jóvenes? Están haciendo terapéutica. En primer lugar, les he traído acá esta gráfica que nos refleja, nos identifica algunos síntomas. ¿Cuál es la respuesta rápida para cuando uno pregunta cuáles son los síntomas de la diabetes? Imagínense que su familia, su padre, su mamá, su tío, su hermano le pregunta, oye, dime, tú que estás estudiando medicina, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Qué le tienes que responder? Sí, exactamente, igual que la hipertensión. No hay síntomas, ¿sí? No hay síntomas. La diabetes es una enfermedad que pasa también desapercibida en sus estadios iniciales, como la hipertensión arterial. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ya cuando se presentan los síntomas, quiere decir que ya probablemente hay un tiempo de evolución mayor de la enfermedad y probablemente además hay un descontrol importante de la glicemia. Ya para eso nos puede empezar a dar, o de pronto se presentan síntomas muy sutiles, ¿no? Como el cansancio, simplemente podría ser un síntoma inicial de la diabetes, ¿no? De pronto infecciones recurrentes, ¿no? De repente me estoy enfermando más que nunca, ¿no? Me estoy resfriando más seguido, si es una dama me está dando infecciones urinarias de pronto más seguido. Entonces, importante tener en consideración que podemos tener también otros síntomas muy sutiles de la diabetes y bueno, ya obviamente los clásicos característicos, los burdos, los que ya hasta cualquier persona en la calle podría reconocer, ¿no? La poliuria, polidipsia, polifagia, baja de peso. ¿Sí? Mucha hambre, mucha sed, mucha orina y puedes bajar de peso. Sin embargo, como digo, síntomas sutiles incluso como sensaciones, por ejemplo, de adormecimientos en manos, en pies, lesiones persistentes, infecciones, problemas sexuales, incluso podrían pasar desapercibidos muchas veces. Dentro de la fisiopatología de la diabetes, lo que tenemos que hacer es considerar de que la glucosa en su metabolismo, o sea, esos procesos metabólicos que implican la regulación de la glicemia, vale decir, el aprovechamiento adecuado de la glucosa por parte de nuestros tejidos, tiene diferentes órganos y sistemas involucrados. Desde el cerebro, por ejemplo, para el apetito, el páncreas, por ejemplo, para la producción de insulina y glucagón, el hígado para el metabolismo, los riñones para la eliminación, el músculo para el aprovechamiento, el tejido adiposo también para el aprovechamiento o liberación de una serie de hormonas, el estómago para poder facilitar el vacío gástrico, el intestino para la absorción de la glucosa, el aprovechamiento y además la liberación de una serie de hormonas también relacionadas con la saciedad, de hormonas relacionadas con el metabolismo. Miren, diferentes órganos y sistemas van a estar involucrados en el funcionamiento adecuado de los procesos que corresponden al metabolismo y el aprovechamiento de la glucosa. En cuanto a la fisiopatología, obviamente hay una consideración general fisiológica en cuanto al aprovechamiento de la glucosa. Desde el punto de vista fisiopatológico, básicamente dentro de los dos tipos posibles de diabetes más frecuentes, si hablamos de diabetes tipo 1 versus la diabetes tipo 2, ¿cuál es la diferencial importantísima y principal? La producción de insulina, ¿no? La producción de insulina por parte de las células beta del páncreas. En la diabetes tipo 1, debido pues a una alteración inmunológica que genera justamente un ataque inmunológico respecto de nuestras células beta del páncreas,
Entonces, pues obviamente estas ya no van a producir cantidades suficientes de insulina y por lo tanto de esa manera no vamos a poder aprovechar adecuadamente la glucosa, ¿no? Está en una descripción de justamente todos los factores proinflamatorios e inmunológicos que generan un ataque de nuestras células productoras de insulina, versus la diabetes de tipo 2 que tiene una fisiopatología distinta. No se crean tampoco de que es indiferente a la falta de producción de la insulina, claro que no. Al contrario, justamente también existe un daño tóxico a nivel de las células beta del páncreas que disminuyen la secreción de insulina. En este caso de la diabetes tipo 2, básicamente el factor asociado predominante casi siempre, o en todo caso aparte de la fisiopatología, tiene que ver con los adipocitos. Los adipocitos que cuando están crecidos, o sea, cuando uno consume exceso de grasa, los adipocitos se llenan tanto, ¿no?, que se hacen resistentes finalmente a la acción antilipolítica de la insulina, lo que va a aumentar los ácidos grasos y por lo tanto su acceso a diferentes órganos y tejidos. Se van a acumular estas diferentes especies lipídicas como los diacilglicéridos y las ceramidas que van a generar lipotoxicidad. Y esta lipotoxicidad en el hígado va a inducir un aumento de la gluconeogénesis y una disminución del aclaramiento de la insulina. El músculo esquelético además va a tener también, va a sufrir por esta lipotoxicidad que se va a traducir en una disminución de la captación de glucosa. Como les mencionaba, el músculo aprovecha obviamente la glucosa principalmente. Y finalmente en el páncreas el elevado acceso de ácidos grasos va a estimular también la producción de insulina. Y esta situación se observa pues una hiperglicemia y hiperinsulinemia inicial, porque inicialmente se va a producir un exceso de insulina, pero conforme va a transcurrir el tiempo el páncreas va perdiendo la capacidad para producir insulina, porque esta detección justamente alterada del azúcar va a generar una hiperproducción de insulina, y es más, podemos identificarlo en la sangre también, pero luego va a ir en desmedro de la función de las células beta y va a disminuir también la producción de la insulina. Es más, se dice cuando ya se hace un diagnóstico de la diabetes de tipo 2, la producción de insulina ya está disminuida incluso hasta en un 30 a 50%, imagínense. Bueno, las funciones de la insulina son múltiples y variadas y principalmente, pues, obviamente tienen como función el metabolismo, el aprovechamiento de la glucosa a través de nuestras células. No voy a ahondar mucho en este tema porque ustedes lo conocen. Básicamente lo que genera es un incremento de la expresión de los transportadores de glucosa para el aprovechamiento, en los tejidos obviamente, para el aprovechamiento de la glucosa. Y bueno, tiene una serie de funciones diversas que va a tener que ver con el transporte de aminoácidos, traducción de ARN, la depresión del ritmo de producción de la glucosa en el hígado, el metabolismo de las proteínas, etcétera, ¿no? Bien, entonces, empezamos conversando respecto de la insulinoterapia. Ya hablando desde el punto de vista terapéutico, tenemos pacientes que podemos tratar con diabetes de tipo 1, con diabetes de tipo 2 o con diabetes gestacional. Específicamente la insulinoterapia orientada a los pacientes con diabetes de tipo 1, las diabetes con pacientes con diabetes gestacional, pero también, por supuesto, con los pacientes diabéticos de tipo 2 que ya tienen una considerable pérdida de la capacidad de producción de insulina y normalmente tenemos que recurrir pues ya al uso ya propiamente de la insulina para poder mantener el control glicémico. Entonces, si bien es cierto, la principal dirección y uso de la insulina inicialmente se da para los pacientes diabéticos de tipo 1 porque no hay otra, ¿no? O sea, no hay de otra. La insulina tiene que ser repuesta por su importantísima trascendencia en nuestro organismo en el paciente diabético de tipo 1, pero como les digo, en la paciente gestante y en el paciente diabético de tipo 2 también es necesario para el control adecuado de la glicemia. Entonces, bueno, una generalidad respecto de la insulinoterapia que se produce por tecnología de ADN recombinante de algunas bacterias y levaduras. Un polipéptido que se degrada en el aparato digestivo si se toma por vía oral. Ajá, importante dato porque la insulina se administra por vía subcutánea o por vía endovenosa. Dice ahí, ¿cierto? La vía oral
en estos momentos no es viable para el uso de la insulina. Entonces, lamentablemente, los pacientes que tienen diabetes tipo 1 o que requieren administración de insulina, tiene que ser por estas vías. Sin embargo, ahora se están ensayando algunos preparados, en Alemania, por ejemplo, están ensayando algunos preparados en atomización nasal, por ejemplo, y hasta el momento los estudios indican que hay un buen aprovechamiento, pero bueno, todavía este tipo de tecnología no llega a distribuirse, a difundirse en todas partes del mundo. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes respecto de la insulina? Primero que algunos elementos, algunos factores pueden variar en cuanto a la absorción, por ejemplo, importante, porque la irrigación sanguínea, la temperatura, el ejercicio físico pueden influir en la duración de la acción de los diversos preparados. Esto es como base que ustedes tienen respecto de farmacología, ¿no? La capacidad de absorción de un fármaco, que básicamente la absorción es el pasaje del fármaco del lugar donde se administra hacia el torrente sanguíneo, pues va a tener algunos factores que le influencian, como la irrigación sanguínea, el área de superficie, por ejemplo, donde se administra, ¿no? La capacidad de absorción de acuerdo a las características físico-químicas. Bueno, la irrigación sanguínea en este caso es un factor importantísimo, porque imagínense, si uno le coloca subcutánea una insulina a un paciente y de pronto el paciente pues se va a realizar ejercicio, actividad física intensa y de pronto hubo un mayor flujo sanguíneo que llegó hacia la zona donde se administra la insulina, se absorbe con mayor rapidez y puede producir una baja brusca de la glucosa, por ejemplo, una hipoglicemia. También hay efectos secundarios a considerar, como el aumento de peso, por ejemplo, y la lipodistrofia, que básicamente se da como una atrofia del tejido celular subcutáneo en los lugares de administración de la insulina. En los pacientes diabéticos con insuficiencia renal, ya que se elimina por vía renal, puede ser necesario ajustar además la dosis de la insulina. ¿Qué es lo que tienen que saber además desde el punto de vista terapéutico directamente con respecto de la insulina y sus diferentes tipos? Es que existen insulinas básicamente que tienen que ver en su efecto con su rapidez de efecto, ¿no? O sea, tiene que ver, básicamente se clasifican en diferentes tipos de insulina respecto de su rapidez de acción y además la durabilidad del efecto, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante la insulina que tenga un efecto rápido? ¿O por qué sería importante que existan insulinas que tengan un efecto sostenido y duradero? Muy fácil, porque nosotros vamos a tener de manera fisiológica, como ustedes bien lo saben, secreción de insulina basal y una secreción de insulina postprandial. O sea, vamos a tener una secreción basal de insulina, pero cuando nosotros ingerimos alimentos se van a desencadenar una serie de estímulos que van a promover el aumento de la secreción de insulina. Entonces vamos a tener insulinas que son rápidas y ultra rápidas. ¿Para qué? Para hacer debes para poder manejar, digamos, pulsos, por ejemplo, de insulina postprandial, ¿sí? O insulina prandial, y vamos a tener insulina de sostenimiento, insulina basal, por ejemplo, las que sean de duración prolongada, para justamente simular este proceso fisiológico basal, ¿no? Ahí tenemos a la insulina regular humana, como dentro de las ultra rápidas, los análogos de la insulina humana, Lispra, Aspar, Lulicina, la rápida, Actrapid, y son insulinas de categoría B en el embarazo, por lo tanto, normalmente las utilizamos para tratar la diabetes gestacional, ¿no? Hay insulinas de acción intermedia, que es la protamina neutra G2, la NPH, bastante conocida, y de acción prolongada. Es posible utilizar combinaciones, y de acción prolongada está la argina, de Temir, de Gludec. Existe la posibilidad de combinar, ¿no es cierto? O sea, se pueden combinar insulinas que se administran, por ejemplo, con el alimento, y luego tiene combinada con una insulina que va a proveer una descarga de insulina basal durante el día, ¿no? Y es así que existen, este es un cuadro español, pero básicamente son respecto de las insulinas que están dispuestas de forma comercial en sus presentaciones rápidas, basales y las mezclas, ¿no? Imagínense, ahí están categorizadas justamente por lo que yo les decía, ¿no? La prandial, la basal y las mezclas, ¿no? La prandial para poder administrar normalmente con los alimentos, previo a la ingesta de alimentos, y la basal normalmente para mantener de forma sostenida los niveles de insulina y que no haya pues riesgo de un incremento de la glucosa. Utilizados diabéticos tipo 1, pero también en diabéticos tipo 2 y diabetes gestacional. Luego que tenemos bien claro que podemos utilizar insulina para el control de la diabetes,
por supuesto, vamos a ver otras alternativas de tratamiento con diferentes fármacos que se puedan administrar, tanto por vía oral como por vía parenteral, para el control de la glicemia. Pero para poder administrar un tratamiento desde el punto de vista terapéutico, al igual como lo hemos hecho anteriormente con la hipertensión, vamos a tener que conocer cuáles son nuestros objetivos de tratamiento. Y ahí la diabetes, la Sociedad Americana de Diabetes nos da unas pautas interesantes para tener en consideración, que es el cuadrito de la derecha. Pero les he puesto también un cuadrito al lado izquierdo respecto de las categorías de riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus. Acuérdense, jóvenes, de que al igual que cuando tratábamos pacientes hipertensos, cuando tratamos pacientes diabéticos, también vamos a necesitar considerar el tratamiento según una estratificación de riesgo. ¿Sí? ¿De qué riesgo? Hablamos riesgo cardiovascular. Como ustedes saben, el riesgo cardiovascular se puede medir mediante las diferentes herramientas para validar, para medir el riesgo, como el Framingham, por ejemplo, y otras. Y lo que significa pues ese riesgo de poseer, de presentar, mejor dicho, algún evento cardiovascular en los próximos 10 años. Pero quiero recordarles, por favor, si ustedes notan el cuadrito de la izquierda tiene una particularidad, ¿no? De que en los pacientes con diabetes mellitus el riesgo cardiovascular empieza en amarillo, con moderado. Acá no hay leve, ¿no? Acá no hay un riesgo bajo, acá no hay un riesgo leve. Ya cuando tienes diabetes mellitus, tu riesgo de moderado para adelante, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo que los pacientes que tienen riesgo moderado son pacientes jóvenes con diabetes mellitus de tipo 1 menor de 35 años o diabetes 2 menor de 50 años, con diabetes de menos de 10 años de duración, sin otros factores asociados, pero ya cuando tienes paciente diabético más de 10 años, sin daño de órgano blanco, pero un factor de riesgo adicional, por ejemplo, la edad, por ejemplo, es fumador, por ejemplo, es sedentario, por ejemplo, tiene síndrome metabólico, por ejemplo, tiene hipertensión, ya estamos hablando de alto riesgo. Y si el paciente con diabetes y si el paciente tiene diabetes y enfermedad cardiovascular establecida, o daño de órgano blanco, o 3 o más factores de riesgo cardiovasculares mayores, imagínense, ya estamos hablando de un riesgo cardiovascular muy alto y hay que tenerlo en consideración. Entonces, vamos a los objetivos del tratamiento, ¿no? Vamos a ver, en función a las características del paciente también, o a su estado de salud, también se han categorizado los objetivos, ¿no? Si estamos y respecto a los objetivos, respecto a la glucosa en ayunas, respecto a la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Básicamente, y bueno, de IAPA han considerado estándares para la presión arterial, que esto ya lo vimos en la clase de hipertensión, y para el control de los lípidos. Actualmente, la terapéutica para tratar pacientes con diabetes es básicamente el gol estándar para hacer el seguimiento de los pacientes, se hace con hemoglobina glicosilada. ¿Cuál es el problema en nuestro país? Que no necesariamente todos los laboratorios están acreditados para poder obtener valores exactos, precisos de hemoglobina glicosilada. Entonces, pueden hacerlo. Hay que identificar cuáles son estos laboratorios que pueden tener esta precisión al momento de los resultados, y acá utilizamos pues el cabeceo también, podemos utilizar también otros parámetros como la glucosa en ayunas, la glucosa a la hora de acostarse, que también son otros parámetros que nos pueden servir para identificar el estado de nuestros pacientes. En cuanto a las características, si tenemos un paciente saludable, que tiene pocas enfermedades crónicas coexistentes, estado cognitivo funcional intacto, entonces tiene una mayor esperanza de vida y por lo tanto la meta razonable para hemoglobina glicosilada es menos de 7. ¿De acuerdo? Recuerden este valor, menos de 7, incluso hasta 7.5 podría ser, entre 7 y 7.5, nuestra meta de control de la diabetes. La glucosa en ayunas preprandial, ¿no? Debería estar entre 80 y 130, hasta 130, recuerden esos números, 7.5, 130. Y la glucosa a la hora de acostarse debería ser menor a 100 o límite 180, ¿no? Entre 80 y 180. Mientras que si tenemos un paciente complejo, intermedio, múltiples enfermedades crónicas coexistentes, ya la hemoglobina glicosilada podemos reducirla como meta a menos de 8, ¿sí? Menos de 7 en paciente saludable, idealmente hasta 7.5, pero menos de 8 de todas maneras en un paciente que tiene múltiples enfermedades crónicas, ¿de acuerdo?
o dificultad de instrumentales de actividad de vida diaria, o deterioro cognitivo leve o moderado. Entonces también igual la glucosa en ayunos la podemos tener hasta en 150 como límite, entre 90 y 150, en el sano era 130, ¿sí? Y la glucosa a la hora de acostarse, igual 180, solo que puede llegar hasta 100 en el límite inferior. Y si ya su salud es muy compleja, muy deteriorada, tiene enfermedades crónicas en etapa terminal, bueno, ya nuestra hemoglobina glicosilada ya no sería pues un factor determinante para tomar decisiones respecto a este paciente, más un poco abocarnos a la glucosa en ayunas, que hay que mantener en un rango básicamente de hasta 180, ¿sí? Y menos de 200 como límite a la hora de acostarse. Entonces, tenemos que tener en primer lugar en claro nuestras metas. ¿Por qué? Porque de repente nos encontramos con un paciente muy complejo, ¿no? En mal estado de salud, y queremos pues, llevar la hemoglobina glicosilada a 7, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, porque ahí, si queremos, ¿por qué se pautean las metas? Porque de pronto, si quisiéramos llevar a un paciente que está complicado a una hemoglobina glicosilada menor de 7, pues corremos el riesgo de que le podamos generar efectos secundarios respecto a los medicamentos, y uno de los efectos secundarios más importantes que se puede presentar en la diabetes, que es tan peligroso como la hiperglicemia, es la hipoglicemia, que hay que tener en consideración. Muy bien, diabetes, en cuanto al tratamiento, generalidades del tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 2, entendiendo pues ya que en la diabetes tipo 1 abordamos al paciente con básicamente insulina. Se debe iniciar el tratamiento farmacológico como pauta general, de acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad Latinoamericana de Diabetes. Debe abordarse un tratamiento farmacológico al momento del diagnóstico, simultáneamente con el inicio de las modificaciones del estilo de vida, ¿sí? O sea, siempre diagnosticamos diabéticos, tratamiento farmacológico más estilo de vida, ¿sí? Pero en lugares donde se disponga de un programa estructurado, intensivo y validado para lograr cambios efectivos del estilo de vida a corto plazo, el mundo ideal, ¿se acuerdan? Cierto, se podía aplazar la monoterapia hasta la siguiente medición de la hemoglobina glicosilada, que sería máximo a los 3 meses. O sea, darle la chance. ¿En qué país? No en nuestro país, pues no, seguramente, porque no vamos a tener un programa estructurado, intensivo, validado de cambio de estilo de vida, difícilmente. ¿En quiénes se podría dar una chance de cambio de estilo de vida? Bueno, paciente joven que tenga las posibilidades, ¿no? Pero bueno, hay que manejarlo. La medicina es un arte también, ¿no? Y hay que manejarlo muy bien. Si existe un programa estructurado intensivo, o si simplemente no, pues vamos por la opción alternativa terapéutica farmacológica. Se debe iniciar jóvenes monoterapia con metformina mientras el paciente no esté inestable con hipoglucemia extrema, cetoacidosis o pérdida rápida de peso. Metformina. Quiero que graben también este nombre muy bien, jóvenes, porque el pilar, de pronto, uno de los pilares más importantes del tratamiento farmacológico de la diabetes, tipo 2, por supuesto, es la metformina, jóvenes, metformina. Entonces, sobre esa base, sobre ese pilar, vamos a sentar nuestro tratamiento de la diabetes, exceptuando si el paciente está inestable, por supuesto, o si no hay tolerancia, ¿no? Acá justamente en el siguiente les pongo que si los principales efectos adversos de metformina son de tipo gastrointestinal. Hay una tolerancia gastrointestinal que a veces, o una intolerancia gastrointestinal que a veces se puede presentar. Es medianamente frecuente, pero bastante tolerable si es que se administran dosis ascendentes de metformina, partiendo desde la dosis mínima de 500 miligramos al día hasta llegar a 2000, que es la dosis ideal. Dosis de menos de 2000, algunas literaturas dicen de menos de 1500, o sea, son inadecuadas, por si acaso, doctores, los futuros doctores. Una dosis de menos de 1500, preferiblemente menos de 2000, ya son inadecuadas, ¿no? Pero bueno, podemos un punto de corte que puede ser hasta 1500, pero sería inadecuado dar menos para tratar a la diabetes. Con el fin de mejorar la tolerancia, obviamente. La metformina de liberación extendida puede mejorar la tolerancia gastrointestinal. Afortunadamente se ha descubierto y presentado una fórmula farmacológica de metformina de liberación prolongada, que se denomina XR, que lo que hace es justamente liberarse de manera sostenida y prolongada, pues disminuye los efectos adversos
presentes por parte de la tolerancia, sobre todo gástrica, de la metformina. Y en caso de que la metformina no se pueda tolerar o esté contraindicada, que son pocos los casos, ¿de acuerdo? Se puede iniciar tratamiento con otro antidiabético oral, preferiblemente oral, pues, ¿no? O sea, no sean malos, no le van a dar una alternativa inyectable. Y como una alternativa, un inhibidor de la DPP-4 sería una mejor alternativa porque no aumenta de peso y tiene poco riesgo de hipoglicemia. O sea, si no le damos metformina, le damos un inhibidor de la DPP-4. Ajá. Y acá, en esta gráfica, entonces, solamente recordarles, luego de hablarles de las generalidades del manejo y básicamente mencionarles que el pilar de tratamiento es la metformina, recordarles entonces que existen diferentes órganos y sistemas involucrados en la regulación de la glucosa, ¿sí? Y partiendo del páncreas, el intestino como el estómago, la microbiota intestinal, el cerebro, el hígado, el riñón, el músculo, la grasa, el sistema propiamente inflamatorio, que desencadena finalmente efectos nocivos a nivel general. Pero miren, entonces, todos estos órganos y sistemas involucrados en la regulación nos sirven, pues, obviamente, como dianas farmacológicas y para el propósito terapéutico que estamos tratando de abordar en el caso de la diabetes de tipo 2. Bien, dentro de las alternativas de tratamiento, entonces, vamos a tener en primer lugar algo, un fármaco que no es de los más utilizados, que son los análogos sintéticos de la amilina. La amilina es un péptido que se secreta o que se cosecreta con la insulina de las mismas células beta del páncreas y es eliminada por las peptidasas del riñón. Y tiene un efecto sinérgico a la insulina, o sea, es un inhibidor en general de la aparición de nutrientes, especialmente de la glucosa en el plasma sanguíneo. Tiene un efecto reductor de la ingesta de alimentos, o sea, tiene un efecto a nivel cerebral también sobre la sensación de saciedad. Disminuye el vaciamiento gástrico, además, enlentece el vaciamiento gástrico, que también tiene que ver con la saciedad. Inhibe las secreciones digestivas también, que estimulan pues la liberación de insulina. Vamos a ver más adelante que existen una serie de moléculas llamadas las incretinas que fomentan la secreción de insulina. Y la inhibición tiene que ver con la inhibición de la secreción de glucagón. También actúa en el metabolismo óseo. Lo que hace es genera el aprovechamiento del calcio a nivel óseo. Es un auxiliar de tratamiento prandial con insulina en los pacientes con diabetes mellitus de tipo 1 y de tipo 2. Ajá, entonces, si bien los diabéticos de tipo 1 el tratamiento era básicamente con insulina, sin embargo existe esta alternativa también de tratamiento con un análogo de la amilina, que básicamente tiene efectos similares, parecidos a la insulina, como un complemento, ¿no? Como es un auxiliar de tratamiento, no es un suplente de la insulina para nada, ¿no? El fármaco se llama la pramlintida, ¿no? Y se administra por inyección subcutánea. Ajá, qué pena, ¿no? Porque obviamente estamos buscando fármacos, sobre todo, que se administren por vía oral para menos padecimiento de los pacientes. Y lo peor es que no se puede mezclar además en la misma jeringa con la insulina, así que el diabético que se quiera aplicar o a que se le quiera aplicar esta inyección, si está con insulina, va a tener que administrarse otra inyección subcutánea, ¿no? Efectos adversos, náuseas, anorexias y vómitos. Bien, entonces este análogo sintético de la amilina es uno de los menos frecuentes utilizados, pero se pueden utilizar como tratamiento coadyuvante para la terapia con insulina en la de tipo 1 y también en la de pacientes con diabetes de tipo 2, por ser un fomentador justamente del aprovechamiento de nutrientes en general en diferentes tejidos, y además tiene que ver con la saciedad y el evitar pues el efecto liberador de insulina también, mediado por hormonas a nivel digestivo. Bueno, por otra parte tenemos fármacos que lo que hacen es fomentar la secreción de insulina. Estimulan la secreción de insulina y se les ha denominado con el nombre de secretagogos de insulina, ya lo habrán visto en farmacología. Y ahí estamos hablando de las sulfonilurias y las glinidas, ¿no? Las sulfonilurias, glimetamina, glipizida, glimepirida, y las glinidas, repaglinida y nateglinida, así por recordar por el nombre, ¿no? Estos dos fármacos van a tener básicamente el mismo mecanismo de acción. Se van a unir a los canales de potasio sensibles ATP
y tiene un efecto, por supuesto, de esa manera de regulación de la glucosa postprandial, porque estos canales de potasio, ¿no?, al ser bloqueados, van a disminuir la producción de la glucosa en el hígado, porque son necesarios para que se dé el potencial de acción, por supuesto. Entonces, como no se va a dar el potencial de acción, no se libera más, perdón, para justamente bloquear la hiperpolarización y que se genere más fácilmente el potencial de acción, más bien. Entonces, como generan aumento del potencial de acción, entonces es que aumentan la liberación de la insulina en las células beta del páncreas. Entonces, recordar de que cuál sería el problema o el efecto adverso o secundario más importante de estos tipos de fármacos. Bueno, dos cosas a considerar. Primero, que pueden producir hipoglicemias, por supuesto, porque si yo estoy fomentando la liberación de insulina, ¿sí?, de manera un poco exacerbada, entonces corro el riesgo de que estos fármacos puedan producir justamente hipoglicemia por el aumento, obviamente, de la secreción de insulina. Pero por otro lado, además, estoy haciendo de que las células beta del páncreas trabajen doble o 3 veces más de lo que normalmente lo hacen, y a la larga finalmente voy a depletar, esto va a ir en desmedro de las funciones, de la función secretora de las células beta, y finalmente vamos a quedarnos ya con una depleción final de insulina. Entonces, a tener en cuenta de que estos no son fármacos de elección, por supuesto, no son fármacos de elección, porque nosotros no queremos estimularlos, no queremos forzar a las células a que forzosamente secreten más insulina si tengo otras alternativas de tratamiento y de control de la regulación de la glicemia, ¿de acuerdo? Salvo que, obviamente, con otros tratamientos no podamos, pues, controlar adecuadamente la glucosa, ¿no? Claro, la hipoglicemia en el caso de las glinidas es un tanto menos, o digamos, la frecuencia de hipoglicemia como efectos adversos es un tanto menos con las glinidas que con las sulfonilurias. Por lo tanto, si tuviéramos que elegir entre ambas, pues elegiríamos probablemente las glinidas. Ambas se administran por vía oral. Bueno, ahí está el mecanismo de acción, que ya lo conocen. Luego tenemos fármacos sensibilizadores de la insulina, ¿no? Lo que van a hacer es básicamente ir en función de lo que nosotros conocemos como la resistencia a la insulina, que en el caso de la diabetes de tipo 2 es básicamente lo que a nosotros se nos genera como consecuencia del sobrepeso, la obesidad, esta lipotoxicidad que existe, y bueno, también entran a taller factores genéticos, etcétera. Entonces, lo que vamos a buscar resolver en este caso no es tanto la secreción de insulina, porque finalmente todavía vamos a tener una secreción considerable de insulina por las células beta, sino más bien ir hacia la resistencia, hacia los factores de resistencia. Y ahí estamos hablando de, en primer lugar, las biguanidas, la metformina. Pues a la cabeza les he dicho que la metformina es el pilar, ¿no? Es el pilar del tratamiento de la diabetes con tipo 2. Es más, a todos se le da metformina, salvo que no la toleren, ¿de acuerdo? Recordar algunos aspectos generales de la metformina, como por ejemplo se metaboliza o se elimina casi sin metabolismo, por ejemplo, a nivel de excreción por la orina, ¿sí? Casi no se metaboliza, por lo tanto, de pronto no tendremos que tener un ajuste en pacientes que tengan una insuficiencia hepática, y en pacientes que tengan insuficiencia renal, pues tendrían que tener una insuficiencia muy severa para poder ajustar o para tener que ajustar la dosis de metformina, así que es bastante segura de administrar, ¿de acuerdo? Y va justamente por diferentes mecanismos de acción, porque tiene diferentes mecanismos de acción que básicamente tienen que ver con su inclusión en la cadena oxidativa que ya ustedes conocen, en las cascadas de la cadena oxidativa mitocondrial, de tal manera que lo que genera es justamente un mayor aprovechamiento, mayor aprovechamiento de la glucosa a nivel de las células, ¿sí? Entre diferentes efectos que tiene que ver. Es bastante complicado. Se han visto efectos pleiotrópicos de la metformina, o sea, no solamente tiene efectos sobre la disminución de la glucosa en función a la disminución de la resistencia de la insulina, sino además también tiene otros efectos pleiotrópicos que se han identificado como antiinflamatorios, por ejemplo, anticancerígenos, muchos de ellos, y bueno, vale la pena que se administre entonces como un pilar dentro del tratamiento del paciente con diabetes mellitus de tipo 2.
Además, dentro de estos sensibilizadores de la insulina, o sea, también buscando reducir la resistencia a la insulina, tenemos a otro grupo farmacológico, como lo son las tiazolidinedionas o las glitazonas, también llamadas. Estos, bueno, son acción va a requerir insulina, pero no promueven la liberación de insulina. Ahí estamos hablando de la pioglitazona y la rosiglitazona. Estos son fármacos que se administran también bien por vía oral, o sea, se van a absorber muy bien por vía oral, se van a metabolizar sí por el hígado, pero la mayor parte de sus metabolitos activos, del metabolito activo y sus metabolitos se van a excretar básicamente por la bilis, se van a eliminar por las heces, que es otra vía conocida de eliminación. Y los metabolitos de la rosiglitazona se van a excretar principalmente por la orina, a diferencia de la rosiglitazona. Por lo tanto, van a requerir seguramente alguna ajuste en cuanto a la función renal. Algo que mencionar respecto de estos fármacos llamadas las glitazonas. Actualmente se está utilizando predominantemente la pioglitazona respecto a la rosiglitazona porque se encontraron algunos, digamos, un aumento de riesgos cardiovasculares, de eventos cardiovasculares por la administración de rosiglitazona. Sin embargo, actualmente nuevamente se está volviendo a incorporar la rosiglitazona porque sus beneficios aparentemente están superando los riesgos. Parece que no han sido bien adecuadamente identificados estos riesgos de incremento de eventos cardiovasculares y por lo tanto se está retomando, aunque por lo pronto todavía más seguro de utilizar es la pioglitazona, que lo podemos tener como una alternativa. Recuerden que no son fármacos de primera línea, porque ya la metformina la tenemos en primera línea. Luego mencioné a los inhibidores de la DPP4 como posible alternativa también. Estos entrarían, digamos, a tallar en una segunda línea. El mecanismo de acción básicamente va a actuar sobre un receptor hormonal nuclear activado por el proliferador de los peroxisomas, llamados los PPAR-gamma, que van a regular la producción de adipocitos, básicamente la secreción de ácidos grasos y el metabolismo de la glucosa. Por lo tanto, van a aumentar la sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo. Miren, acá estamos yendo hacia las células adiposas también, aparte del hígado y del músculo esquelético, ¿de acuerdo? Entonces, su mecanismo de acción es a través de los PPAR-gamma, que son sus receptores a nivel nuclear. Tenemos inhibidores de la DPP4. Ajá, se había comentado que como alternativa a la metformina, por ejemplo, también tenemos estos inhibidores de la DPP4. Lo que van a hacer es inhibir la enzima justamente llamada DPP4, ese mecanismo de acción está cantado en su nombre. Ahí tenemos ejemplos como la sitagliptina y la salsaliptina, ¿sí? Que van a ser responsables de la desactivación de las hormonas incretinas. ¿Cuáles son las hormonas incretinas? Específicamente como el péptido glucanoide 1, el GLP-1, ¿sí? Y esta prolongación de la actividad de las incretinas eleva la liberación de insulina en respuesta a los alimentos y reduce la secreción inapropiada de glucagón. Se van a administrar por vía oral, o sea, los tenemos como una alternativa por vía oral importante, interesante. ¿Sí? Se van a metabolizar también por el hígado y se eliminan principalmente por la orina. Hay que ajustar la dosis en el caso de estos inhibidores, en caso de pacientes con disfunción renal, porque obviamente se van a excretar por la orina, ¿de acuerdo? Y tienen entre sus efectos adversos molestias, irritación, nasofaringia, dolor de cabeza. Por ahí se ha descrito eventos de pancreatitis, aunque son muy poco frecuentes. Tengan siempre cuidado con interacciones con otros fármacos que van a inhibir la CYP, las enzimas CYP en el hígado. Ahí están algunos de ellos, pero bueno, siempre hay que ver qué medicinas está tomando el paciente para no interferir. Y bueno, ahí está el mecanismo de acción, básicamente inhibe a la enzima que metaboliza a las incretinas, a la GLP-1 principalmente, y esto va obviamente a funcionar como estimulante de la secreción de insulina, disminuye el glucagón, por supuesto la glucosa postprandial y las ayunas también como consecuencia de esta concentración aumentada de estas incretinas. ¿Y qué cosas son las incretinas, básicamente? Porque sin esto no pueden entender el mecanismo anterior, ¿no? La DPP4, recuerden que es una metaboliza, es una enzima que metaboliza las incretinas. ¿Y qué cosas son las incretinas? Las incretinas son una serie de sustancias
que tienen que ver con el llamado efecto incretina. ¿Qué significa el efecto incretina? Significa que no es lo mismo cuando a una persona se le administra, por ejemplo, glucosa o azúcar por vía endovenosa, que cuando se administra por vía oral en función a la secreción de insulina. Se ha visto que la secreción de insulina es mayor cuando uno consume vía oral la glucosa que cuando se le inyecta por vía endovenosa. De tal manera que al darse cuenta de este fenómeno, entonces tendría que haber algo que esté incrementando la liberación de insulina cuando nosotros ingerimos alimentos por vía oral, a diferencia de cuando estamos administrando la glucosa por vía endovenosa. Ese efecto de aumento de la secreción de insulina cuando la glucosa se administra por vía oral se le denomina, versus el menor liberación de insulina por vía parenteral, se le denomina el efecto incretina. Entonces, se identificaron estas sustancias llamadas las incretinas, que eran las responsables, eran las liberadas a nivel intestinal justamente, y que tenían un efecto de incremento de la liberación de insulina. Y por lo tanto, pues obviamente van a disminuir la glucosa en función al incremento de la liberación de insulina por parte de estas incretinas. Entonces hay análogos de incretina, exenatida y liraglutida, ¿sí? Pero, miren, son de aplicación inyectable, ¿de acuerdo? Inyectable. Entonces, si bien es cierto, son fármacos interesantes porque lo que hacen es fomentar la liberación de insulina, disminución de glucosa, pero tienen que administrarse por vía subcutánea también, ¿de acuerdo? Ahí estamos hablando de su farmacocinética, justamente, se administra por vía subcutánea, se unen a proteínas, etcétera. Se eliminan por vía filtración glomerular, ¿de acuerdo? Y hay algunas diferencias entre una y otra respecto a la duración, ¿no? Pero bueno, ambas tienen un efecto de duración moderada, tienen efectos adversos como náuseas, vómitos y estreñimiento, y lo que se ha visto es que algunos pacientes pueden producir anticuerpos contra estos fármacos, aunque son normalmente casos, o sea, la producción de anticuerpos contra estos no va en desmedro de su efectividad ni de sus efectos adversos. Entonces es importante que tenemos también como alternativa los análogos de la incretina, que funcionan justamente con este efecto incretina y aumentan la secreción de insulina. Ahí está, tienen receptores específicamente metabotrópicos que actúan a proteína G, la célula beta, ¿sí? Y estimulan, pues, o inducen la producción de proteína quinasa A, que finalmente va a terminar con la liberación de insulina a nivel de las células beta. Otra alternativa de tratamiento muy importante, muy interesante y que actualmente incluso se ha llevado, se ha ganado los puestos de estar a la par como dentro de los fármacos antidiabéticos de primera línea, además que se administra por vía oral, son los inhibidores de la SGLT2. La SGLT2, jóvenes, como ustedes bien saben, es un transportador de sodio-glucosa que se encuentra a nivel del túbulo contorneado proximal de la nefrona, ¿sí? Del sistema glomerular, de la nefrona propiamente, en el túbulo contorneado proximal, que es donde se absorbe la mayor cantidad de glucosa. Acuérdense que casi la glucosa en nuestro organismo a nivel renal se reabsorbe básicamente en el 100%. Entonces, esa absorción del 100% de glucosa se da porque existen unos transportadores de glucosa. A nivel del túbulo contorneado proximal está el SGLT2, que es el encargado de la absorción de básicamente el 90% de la glucosa filtrada. El otro 10% se va a absorber por el transportador SGLT1. Entonces, si tenemos un transportador a nivel renal que lo que va a hacer es absorber toda la glucosa que pasa por el riñón, pues entonces, ¿qué pasa si la bloqueamos? Si bloqueamos este transportador, bueno, pues la glucosa se va a eliminar a través de la orina. Entonces, ese es el mecanismo de acción de los inhibidores de la SGLT2. Tenemos empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina, que básicamente se absorben muy bien por vía oral y pueden durar justamente todo un día en su efectividad, ¿sí? Y tiene una acción, pues, además de la acción glucosúrica, obviamente van a revertir este efecto de aumento de la reabsorción tubular de glucosa, que son utilizados como monoterapia o en combinación con cualquier medicamento oral o parenteral. Imagínense, se ha puesto ya en posición casi de la metformina como monoterapia para poder abordar al paciente diabético por esta
propiedad tan interesante, por este mecanismo de acción tan importante y tan interesante, bien tolerado, no necesita mucho ajuste tampoco a nivel renal o hepático para su funcionamiento, y tiene el efecto, pues obviamente, de o de reducción de la glucosa, menos efectos además de hipoglicemia, porque básicamente lo que está llegando de glucosa hacia a nivel renal y se está eliminando. Incluso, como estás eliminando glucosa en mayor cantidad a través de la orina, acuérdense que la glucosa por osmolaridad va a jalar agua también. Entonces tiene un efecto diurético leve también que puede favorecer como un protector cardiovascular. Dicho sea de paso, se han visto múltiples efectos beneficiosos de este tipo de fármacos, ¿no? Como hipotensor, protector miocárdico, diurético leve, reducción de la microalbuminuria, efectos antiinflamatorios, además renales, efectos metabólicos como la reducción de la esteatosis a nivel del hígado, disminución del tejido adiposo, baja de peso, disminución de la hipoxia renal, aumento del hematocrito y además función uricosúrica, o sea, para la concentración elevada de glucosa en aumento de la actividad de glucosa puede generar la absorción de glucosa por ácido úrico. O sea, uricosúrica quiere decir que nos elimina también el ácido úrico. Puede reducir el riesgo potencial de complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes. Y como efectos adversos, lo único que tenemos que considerar, jóvenes, importante que lo recuerden, de todas maneras no es nada despreciable, es la posibilidad de infecciones geniturinarias, sobre todo en las damas. Recordemos de que la orina en sí, jóvenes, no es una fuente ideal para el crecimiento de bacterias por el pH que tiene y por la composición de la orina propiamente, pero si a la orina le ponemos azúcar, bueno, definitivamente eso cambia la cosa y hace que pueda ser susceptible a la colonización de algunos gérmenes, y en este caso, especialmente en damas, podría dar problemas de infecciones tanto urinarias propiamente como genitourinarias también. ¿De acuerdo? Entonces hay que tenerlo en consideración, sobre todo en aquellas mujeres que tienen recurrencia de infecciones urinarias, por si acaso. Bueno, actúa, ahí está, a nivel túbulo contenido proximal, inhibiendo la SGLT2 como parte del metabolismo farmacológico. Y bueno, tenemos otras herramientas además a nivel intestinal que podemos hacer, pues evitar que se absorba toda la glucosa que uno come. Y para eso también tenemos inhibidores de la alfa-glucosidasa, enzima que es necesaria para poder transportar la glucosa, para poder facilitar la absorción de la glucosa. Y por lo tanto, si inhibimos a esta alfa-glucosidasa, justamente permite la degradación de la glucosa para poder absorberse, la degradación de los carbohidratos para poder absorber glucosa finalmente. Entonces podemos tener otro mecanismo de acción. No es de los más utilizados, es un tratamiento coadyuvante complementario, no se puede dar como tratamiento único para la diabetes. En los pacientes además que lo toleren bien, porque en este caso sí se tiene, o sea, se genera pues un síndrome de mala absorción intestinal, entre comillas, y finalmente puede ser no muy bien tolerado porque da diarreas, gases, ¿no? Calambres abdominales, ¿sí? Entonces, en los pacientes que pueden tolerar bien y como un coadyuvante, como un complemento para el control de la glicemia, podríamos utilizarlo también. Entonces hemos revisado los diferentes tipos, este cuadrito mismo que les había presentado antes, y ahora si lo ven con detenimiento va a tener diferentes órganos identificados donde tenemos dianas farmacológicas y los diferentes tipos de drogas que existen y que van justamente a incidir en lo que es la reducción de la hiperglicemia, porque tienen que de alguna manera directa o indirecta que ver con el metabolismo de la glucosa. Dentro de la terapéutica, además, hay que considerar que puede existir la necesidad de terapia combinada, ¿no? Como la habíamos mencionado. Si bien es cierto, la piedra angular la habíamos mencionado que era con metformina, también es necesario dar terapia combinada, especialmente cuando, ¿no? Las guías de la Asociación Latinoamericana de Diabetes nos indica que, por ejemplo, un paciente con diabetes de tipo 2 recién diagnosticado, pero con hemoglobina glicosilada mayor de 8%, con metformina y otro de antidiabético oral hay que tratarlo, ¿sí? O sea, metformina siempre y otro de antidiabético. Aunque ya vemos que los inhibidores de SGLT2 también podrían ser dados en monodosis, pero acá podría haber una combinación, por ejemplo, con metformina, que siempre tiene propiedades beneficiosas en este tipo de pacientes. Se recomienda que la selección de segundo antidiabético tenga en cuenta los beneficios, efectos adversos y costos y recomendaciones. Claro, los costos también son importantes. Por ejemplo, no tenemos ahorita inhibidores de la SGLT2
genéricos, por ejemplo, ¿no? Porque son fármacos de reciente descubrimiento, hace unos 15 años más o menos. La meta de hemoglobina glicosilada debe alcanzarse en los primeros 3 a 6 meses. Las metas que nos habíamos puesto, ¿se acuerdan? De hemoglobina glicosilada, menos de 3 a 6 meses y mantenerse para evitar las complicaciones crónicas. Entonces podemos utilizar tratamiento farmacológico combinado para este propósito. Cuando la hemoglobina glicosilada inicial está en al menos un punto porcentual por encima de la meta, si nuestra meta es 7, 7.5 y está en 8, 8.5, es posible iniciar el tratamiento combinado con antibióticos orales. Si la meta está establecida en menos de 7, debe considerarse cuando la hemoglobina glicosilada inicial está por encima de 8, el tratamiento combinado, como habíamos visto en el primer párrafo. La combinación con metformina con cualquiera de los otros antidiabéticos orales es igualmente efectiva para bajar la hemoglobina glicosilada hasta 2 puntos porcentuales, pero preferible siempre la combinación con IDPP4, o sea, inhibidores de PP4, por lo que ofrece mejor balance riesgo-beneficio. Entonces, miren, ya vamos armando nuestro kit terapéutico para el tratamiento de la diabetes. Metformina a la cabeza, combinamos preferiblemente con inhibidores de DPP4 o actualmente ya tenemos inhibidores de SGLT2, ¿de acuerdo? A la cabeza, y luego vamos progresando en función al tratamiento. Podría ser con incretinas, podría ser, vamos a ver las alternativas. Dosis de IPP4 fija entre comillas con la metformina, debe administrarse en ascendentes, partiendo de 500 hasta llegar a 1000 para optimizar tolerancia. Bueno, ya lo comentamos, la metformina siempre con tolerancia, o sea, hay que ir escalando en la dosis para poder aumentar la tolerancia al medicamento. Una vez definida la dosis de metformina, es preferible la combinación fija de metformina con IPP4 en una sola tableta para mejorar la adherencia. Bueno, tanto como en la hipertensión como en la diabetes, obviamente menos es más, ¿no? Menos pastillas al día que tomar. No es lo mismo meterse 2 pastillas en el momento que en una sola que ya esté combinada. Si es posible, se tiene que preferir. Lo que pasa es que, claro, en las presentaciones genéricas todavía no hay combinaciones y incluso las actualmente son mayoritariamente de marca, ¿no? Incluso en las nuevas drogas. Este es el algoritmo, finalmente, del manejo del paciente con diabetes de tipo 2, cuando obviamente ya incluimos modificación del estilo de vida o control de la obesidad, etcétera. Si el paciente está clínicamente estable, pues, y tiene hemoglobina glicosilada menor de 8, pues podemos usar monoterapia. Si tiene mayor de 8%, pues entonces utilizamos pues una combinación, que miren, puede ser la metformina con inhibidores de la SGLT2, como les dije, puede ser metformina con IDPP4, como les dije, puede ser ya luego, si no se llega a controlar, ¿no? O sea, hay una obesidad muy marcada con antagonistas de los receptores de GLP-1, ¿no? Antagonistas de receptores que habíamos visto también de la GLP-1, antagonistas no, los análogos de receptores de la GLP-1, o sea, los análogos de las incretinas, o metformina con sulfonilurias. Si se dan cuenta, las sulfonilurias que están en la parte más baja de las recomendaciones es justamente por lo que habíamos conversado, ¿no? Estos son los famosos secretagogos de la insulina, ¿no? Con las glinidas, ¿sí? Y las sulfonilurias. Estos lo que producen son considerablemente efectos adversos que son hipoglicemia, porque son secretagogos, ¿no? Están como catalogados como secretagogos, y por lo tanto pues se encuentran en una línea ya por debajo incluso que utilizar los agonistas de los receptores GLP-1, o sea, las incretinas, análogos incretinas, que son incluso vía parenteral, ¿no? O sea, ya por debajo de esos se encuentran, aunque lo van a ver que en la práctica médica, acá en el Perú por lo menos, no es así, pues. Y luego, obviamente, si hay si el paciente no está estable, obviamente ya pasa a un cuadro de complejidad aguda que tiene que ser tratado con insulina, pero bueno, finalmente puede haber una terapia triple más abajo, metformina, ISGLT2 y DPP4, ¿sí? Terapia triple también con metformina, ISGLT2, o también un análogo de los receptores o un agonista de los receptores de GLP-1. También puede haber una terapia triple, ¿de acuerdo? Entonces, si no se logra controlar al paciente con terapia triple, ¿qué hacemos? Caballero, pues, ¿no? Insulina, ¿sí? Insulina, ¿sí? 2 o 3 antidiabéticos más insulina, si es que no se alcanzan las metas, o si es que ya se está utilizando pues ya 3 medicamentos y no llegamos a controlar la glicemia. Muy bien.
Algunas palabras sobre los tratamientos del estado agudo de hiperglicemia. La cetocidosis diabética tiene como, si bien es cierto, la cetocidosis diabética se presenta más en pacientes diabéticos de tipo 1, existe manejo, ahí se tiene que manejar pues con líquidos, básicamente, manejo de electrolitos, se aconseja la vía intravenosa para la, o sea, básicamente con líquidos y con insulina, ¿no? Cuando es cetocidosis diabética es líquidos al por mayor, jóvenes, o sea, básicamente suero al por mayor, y obviamente se utiliza también insulina. Miren que en adultos con cetosis diabética la administración de líquidos es, miren, 500 mililitros por hora, o sea, es una barbaridad, se le encharca, se le llena de agua porque verdaderamente ese es el manejo, se le tiene que tratar por las características fisiopatológicas y por el cuadro que se presenta, básicamente es hidratación, aparte del manejo de la insulina. Mientras que en el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, aquí sí, la administración de líquidos también es importante, es abundante, pero va a tener que ser individualizada dependiendo de la condición del paciente. Y obviamente también una infusión de insulina normalmente se emplea insulina regular y también es por administración endovenosa. En la transición de infusión continua de administración subcutánea se debe preferir las insulinas análogas según una recomendación de grado A. Eso ya cuando pasa cuadro agudo, se tiene que pasar pues de una administración continua endovenosa a una administración subcutánea. Acá está un algoritmo también que tiene que ver con el cuadro clínico y compatible ya sea con síndrome hiperosmolar o cetocidosis diabética y los diferentes tipos de manejo que les acabo de comentar. ¿Qué hay respecto del tratamiento no farmacológico de la diabetes? Bueno, importante tener algunas pautas de recomendaciones generales, como lo es tener pues una nutrición óptima, ingesta de proteínas, especialmente para los adultos mayores. Si estos pueden hacer ejercicio, incluida actividad aeróbica, levantamiento de peso, ejercicio con entrenamiento de resistencia, pues se debe alentar en todos los adultos mayores mientras que sean capaces de poder desarrollarlos. En pacientes mayores con sobrepeso y obesidad, la capacidad para hacer ejercicio de forma y capacidad de hacer ejercicios seguros, o sea, de forma segura, una intervención intensiva del estilo de vida, centrada en cambios dietarios y la actividad física y la pérdida de peso modesta, deben considerarse por su beneficio. O sea, el que puede hacer ejercicios, que haga. Y si puede hacerlos en función a mayor intensidad, pues en todo caso esto se prefiere por encima de los ejercicios light para poder controlar el peso y mejorar pues la capacidad en general, no ventilatoria y circulatoria del paciente con diabetes mellitus, incluyendo si sea paciente adulto mayor. Luego les estoy dejando este cuadrito ya para que estas recomendaciones desde el punto de vista dietario y también para que las puedan revisar, porque acá ya está desglosado incluso por las calorías y el origen de las calorías, de dónde deben de provenir en función de si vienen de carbohidratos, de grasa, de proteína, etcétera. De repente algunas cosas que puntualizar acá, por ejemplo, como los suplementos de omega 3, que pueden emplearse para reducir los triglicéridos, aunque no evidencian que reduzca el riesgo cardiovascular. Y probablemente otro dato interesante de esta tabla también es respecto a los edulcorantes, ¿no? Los edulcorantes se pueden emplear en pacientes con diabetes tipo 2, dice, sin superar la ingesta diaria aceptable para cada uno. Pero además, acuérdense que estos productos dietéticos no tienen un valor importante terapéutico cuando se adicionan a la alimentación regular, sino más bien cuando sustituye, obviamente, cuando sustituye y no cuando se adiciona a otros alimentos que van a brindar un mayor aporte calórico. De pronto ahí les he puesto ese platito también en la parte superior, ese dibujo, para que recuerden que el plato saludable está compuesto en la mitad básicamente por verduras y frutas, una cuarta parte por lo que son las proteínas y una cuarta parte por lo que viene a corresponder a los carbohidratos. Bueno, la dieta mediterránea definitivamente se puede seguir, es la que tiene evidencia verdaderamente de mejoría respecto al control de la glicemia y beneficio para el paciente con diabetes en general. ¿Qué puedo decirles del tratamiento no farmacológico de la diabetes en función a los quirúrgicos? Miren, actualmente en el siglo XXI, si alguien les pregunta si la diabetes tiene cura, ¿ustedes qué le dirían? ¿Sí o no? Nosotros consideramos a la diabetes normalmente y la promovemos como una enfermedad crónica
irreversible, incurable, solamente controlable, ¿cierto? Perdón, un segundito. Bueno, perdón, entonces, actualmente podemos decir que existe la cura para la diabetes cuando ésta se presenta en pacientes en una condición particularmente especial, que es cuando básicamente la diabetes está relacionada íntimamente con la ganancia de peso, ¿sí? Mayoritariamente por la ganancia de peso, los estudios indican de que hay una capacidad de reversión de la enfermedad. Imagínense, una remisión de la diabetes de hasta el 98% de las veces, casi 99% con cirugía bariátrica. Entonces acá están las indicaciones en general que les las estoy compartiendo respecto de qué pacientes pueden optar por una cirugía bariátrica para el control del peso y que esto influye obviamente en el tratamiento, en el control de la diabetes, no solamente de la diabetes, sino de la hipertensión arterial también. Se ha visto incluso una reversibilidad utilizando técnicas de cirugía bariátrica en los pacientes en los que se presentan estas condiciones como consecuencia obviamente de la manutención de un peso por encima de los valores normales. Sobre todo los más beneficiados son los que tienen mayor índice de masa corporal con el que inician, por supuesto, ¿no? Entonces, a tenerlo en cuenta también. Finalmente, el seguimiento de los pacientes con diabetes es básicamente con acciones médicas, por un lado, hay que identificar el motivo principal del paciente con consulta, hacer una revisión bucal y de pies, hay que ver los resultados del laboratorio, hay que revisar el tratamiento de los hipoglicemiantes que está utilizando, de los otros medicamentos también antihipertensivos, hipolipemiantes, etc. Hay que evitar, obviamente, controlar el tabaquismo. Hay que abordar las barreras que impiden justamente el apego del paciente también para poder facilitar el control, ¿no? Facilitando los controles de las maneras como se puede ahora, incluso utilizando la vía de la teleconsulta, etc. Hay que generar una adecuación de su alimentación y la actividad física. Esto es algo, obviamente, que va a tener que tratarse de manera personalizada con cada paciente. El manejo del diabético es multidisciplinario también, con profesionales de nutrición, por ejemplo, para llevar el control más certero de una dieta, pero siempre acompañado de ejercicio y adaptado al paciente, porque no le vamos a pedir a un paciente porque nunca ha hecho ejercicio en su vida que se ponga a hacer ejercicio porque le diagnosticamos diabetes, ¿no? O sea, tiene que ir acorde a las capacidades y la rutina que los pacientes mismos van a presentar cuando llegan a la consulta. No olvidemos, importantísimo, acciones sobre la salud mental, búsqueda intencional de la depresión, ansiedad, trastorno de la conducta alimentaria, acciones educativas para evitar la hipoglicemia, por supuesto, reconocimiento de pacientes con objetivos terapéuticos y acciones, acciones de escrutinio y prevención de complicaciones crónicas. Por acá me están haciendo una pregunta de Migi Morales. Dice, doctor, pero entonces sí es cierto que la cirugía bariátrica ayuda o previene la diabetes. Bueno, si, como repito, ¿no? Si la causa de la diabetes y el origen de la diabetes principalmente es por la manutención de peso o tienes una ganancia de peso considerable, sí se ha visto una efectividad, por supuesto, para tanto el control de la diabetes, para la remisión de la enfermedad completa, y claro, si todavía no se presentó diabetes, de repente está en un estadio de prediabetes, sí, y tienes el sobrepeso, tienes obesidad sobre todo, entonces sí, la cirugía bariátrica es una alternativa válida, ¿no? Pero tiene que haber digamos, esta condicional del tema del peso, pues. O sea, si tienes pues un sobrepeso, imagínate, ¿no? Estás en rango de sobrepeso y ni siquiera de obesidad, pues definitivamente ahí no va a convenir una cirugía bariátrica, pero sí en estos pacientes que tienen obesidad, sobre todo de grado 2 o de grado 3. ¿Qué pasa si es que no controlamos la diabetes? Por supuesto, nos viene una serie de complicaciones, dos grupos grandes identificables. Complicaciones microvasculares y macrovasculares. Las macrovasculares que tienen que ver con infarto cerebral, infarto cardíaco, problemas de extremidades en circulación de extremidad, y está la mala cicatrización de heridas, el pie diabético, aunque
Propiamente el pie diabético tiene un origen a nivel de las complicaciones microvasculares, donde está, por ejemplo, a nivel de los ojos puede dar glaucoma, cataratas, ¿no? Dañando los vasos sanguíneos y los nervios de los ojos. A nivel de riñón, por supuesto, también puede haber daño de la microvasculatura renal y producir insuficiencia renal, es como terminan los pacientes diabéticos que no se tratan adecuadamente. Y la neuropatía. Ojo con la neuropatía, porque no solamente estamos hablando de la disminución de la sensibilidad a nivel cutáneo, ¿no? Porque la neuropatía siempre la recordamos por esto, por el pie diabético, se le va la sensibilidad al pie, chancaste con algo, se hizo herida, encima tienes una mala circulación, o sea, tienes una complicación macrovascular por mala circulación, que se te infecta y puedes perder hasta el pie. Pero recordemos que tiene un origen en la neuropatía, o sea, justamente esta falta de la sensibilidad, pero que además la neuropatía también tiene que ver no solamente con la sensibilidad táctil, sino también existe lo que se llama neuropatía, o lo que se conoce como una neuropatía autonómica, por ejemplo, que tiene que ver con la disfunción de una serie de funciones autonómicas. Por ejemplo, hay gastropatía diabética, ¿no? O sea, alteraciones del movimiento intestinal, del movimiento gástrico, alteraciones cardíacas, producto justamente de esta afección de los nervios debido a la diabetes. Muy bien, bueno, les quería presentar unos casos clínicos, pero ya que no estamos en la presencialidad, vamos a tener que emitir esta parte, pero se los voy a hacer llegar para que lo tengan a manera de ejercicio, por favor. ¿Sí? Muy bien, ahí están los pacientes. Y les agradezco, chicos, por la atención. Si tienen alguna duda, alguna consulta. Si son tímidos, pueden escribirles en el chat. Ya dice Viviana. Dice, entonces el pie diabético es considerado en un inicio como microvascular. Claro, el pie diabético tiene un origen microvascular por daño de la sensibilidad táctil de las neuronas, ¿no? El microvascular incluye al vaso nervorum, ¿no? O sea, los vasos más pequeñitos son los que son más susceptibles justamente al daño al daño por la diabetes, ¿no? Entonces, los vasos nervorum a nivel pues del pie, a nivel de la sensibilidad táctil, a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de los nervios oculares, podrían, por supuesto, desencadenar después ya las complicaciones de la diabetes. ¿Podría relatar los casos clínicos, por favor? Me piden que relate los casos clínicos, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Vamos a ver uno, a ver, vamos a coger alguno. A ver, espérense, voy a compartir en la pantalla, porque ya nos pasamos de la hora. Rapidito. Vamos allá abajo. Ahí empezamos, por ejemplo, miren. Varón de 55 años con un índice de masa corporal de 38. Tratamiento para la dislipidemia con atorvastatina, tiene asma, no es alérgico a medicinas, sin antecedentes familiares relevantes, no fuma, no toma, tiene un trabajo estresante, tiene síntomas de dolores articulares y cansancio, tiene una presión arterial de 153,90 y una hemoglobina glicosilada de 7,5, resto de exámenes normal. ¿Qué pensamos de este paciente, por favor? Si no me escriben al chat o me responden, entonces aquí se acaban los casos clínicos. A ver, ¿quién participa? ¿Qué pensamos de este paciente? A ver, IMC de 38. ¿Tiene obesidad mórbida? Por ahí me dicen. Ok. Por lo menos es una obesidad de grado 2, ¿no? La grado 3 es la mórbida, pero por lo menos sí tiene una obesidad de grado 2. ¿Qué más? Dice, bueno, sus síntomas de dolores articulares y cansancio, ¿por qué puede ser? Por la obesidad también, pues, ¿no? La presión arterial, ¿qué les parece? Hipertensión arterial, dice. Pero para decir que es hipertenso, de repente tendríamos que medirle
más veces, ¿no es cierto? ¿Sí? Hipertenso tipo 2, dice. Bueno, pero tendríamos que medirle, todavía no está en hipertensión tipo 2, ¿no? Pero habría que medirle además en otra oportunidad también, ¿no? ¿Sí? Pero sí, sospechamos de que pueda ser hipertenso además, ¿no? Está gordo. Y además encontramos la hemoglobina glicosilada, dice compatible con diabetes, hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, dice eh, por ahí Viviana. Sí, efectivamente, entonces podemos considerar a este paciente como diabético. Y como siempre tenemos ahí nuestras alternativas de tratamiento, ¿no es cierto? ¿Qué proponen? Mira, acá arribita está cambio de estilo de vida, acá abajito cirugía bariátrica y acá están las medicinas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cambio de estilo de vida o no? ¿Mm? Responden en 3, 2, 1. Ahí está, cambio de estilo de vida, dice que sí, dice Lucero Arroyo. Gracias, Lucero. Sí, pues obviamente le instauramos cambio de estilo de vida que siempre deberían acompañar este, a nuestras medidas terapéuticas. Dice Viviana Cristina, además farmacológico y cambios. Ajá, farmacológico, ya empezamos ahí con fármacos. ¿Cuáles de los fármacos que están aquí acá abajito considerarías darle el tratamiento? ¿Se acuerdan qué decía nuestra... Ah, metformina. Viviana, no hay pierde, dice con metformina, dice. Bueno, sí, pues, ¿no? Sí, pues metformina. ¿Empezaría el tratamiento combinado en este paciente? ¿Qué dice el público? Sí, dice, ¿por qué empezaría el tratamiento combinado? ¿Empezaría el tratamiento combinado, sí o no? Combinado me refiero a utilizar la metformina, o sea, una biguanida con IDPP4 o agonista en la GLP1, suponiloridas, dice GLP2. Ajá, uy, empieza el problema, dice Brian Medina dice no, porque la hemoglobina glicosilada, no, pues no, no dice, por la hemoglobina glicosilada dice, por ser menos de 8 dice, tal vez no, dice Alejo Robles Leonardo. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Como estamos, ¿se acuerdan que claro, la guía nos indica, nos sugiere que a partir de 8 de hemoglobina glicosilada podemos iniciar un tratamiento de frente combinado, ¿no? Si no, podemos dar uno. ¿Podríamos elegir un SGLT2 solito? Inhibidor de SGLT2, le doy empaglifosina, dapaglifosina. ¿Qué dice el público? En 3, 2, 1, si no hay más casos. Nadie se atreve. Ahí está, dice, se atrevió Silvana Sáenz. Dice, sí se puede. Claro que sí, pues chicos, les había dicho que podíamos dar actualmente, incluso la inhibidora de SGLT2 que actúa a nivel renal, podíamos dar como monoterapia, ¿no? Incluso, ¿no? Si es que, claro, en este caso tendríamos, si no tolera metformina, obviamente, ¿no? Podríamos también dar un IDPP4, por supuesto que sí. ¿Pasamos al siguiente o no? ¿Todavía hay quórum o no? Ya van, mira, 184 eran 200 y pico. Y así llega a 170, ya. Dice, no recuerdo bien la imagen del BBT, pero la mayor de 7 no era terapia triple, dice, terapia triple. Ajá, ¿cuándo se utilizaría terapia triple? Si es que no responde a una terapia doble, pues, ¿no? ¿No? Pero acá todavía no sabemos si responde. Muchas gracias, Viviana Calderón. Y Yaurivilca Torpoco-Yen, no sé qué dijo, sí, debe ser sí para continuar. Acá está una mujer de 56 años con un índice de masa corporal de 27. ¿Qué les parece ahí? 27. Sobrepeso, obesidad. Respuesta en 3, 2, 1. Se acabó. Sobrepeso. Ok, sobrepeso. Ok, sobrepeso, no hay obesidad. Ok, dice hepatopatía inespecífica, o sea, ok. Hepatopatía inespecífica, no sabemos cuál. Madre con diabetes mellitus de tipo 2, fuma, además, como síntoma tiene cansancio, glucosa en ayuno de 135, hipertensa en tratamiento con captopril de 25 miligramos cada 24 horas, presión arterial la tiene en 143,89, glucosa en ayunas, la glucosa en ayunas estaba en 135, omitan por favor esta glucosa en ayunas de 110. Resto de exámenes dice que tiene infección urinaria recurrente. ¿Qué decimos acá entonces? ¿Alguien?